Esto abre muchas puertas en el sentido en que somos nosotros los que vamos descubriendo cómo realmente esos arquetipos están en cada uno de nosotros. Y habíamos empezado a decir que existen en ese orden. Entonces, ¿se acuerdan del primero? El huérfano, el inocente, buscador, amante, el buscador el amante y el amante. Ahí vamos a dejarlos por ahí. Y el amante. ¿Sí? Entonces la vez pasada empezamos a hablar un poco sobre más o menos esto, la actitud del huérfano que muchas veces prevalece en nosotros porque se nos derrumba el paraíso y esa es la excusa para no poder hacer muchas cosas, cuando en realidad debería ser la plataforma del relanzamiento más bien para iniciar desde ahí con una mirada cada cosa que se nos va presentando, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en la medida en que vamos avanzando con los arquetipos se van aprendiendo las lecciones de la vida, ¿sí? Y decíamos que entre el huérfano y el inocente se aprende la lección de la seguridad, ¿sí? Y entre el buscador y el amante se aprende una lección también muy importante, que ¿cuál es? la identidad. La identidad. Bien. Esto dentro de las 6 grandes lecciones que hay por aprender en la vida. Las otras serían la responsabilidad, la autenticidad, el poder y finalmente la libertad. ¿Sí? Todos estos arquetipos surgen de observar en qué momento de la vida nos encontramos con cada uno de esos arquetipos. Y no es que necesariamente los vamos siguiendo en orden. Primero entonces el huérfano, ¿no? En cualquier momento podemos estar en el inocente, en cualquier momento podemos estar en el buscador, en cualquier momento estamos encontrando la libertad. Pero obviamente todo va encaminado a que la final o la última de las lecciones sea puesta en práctica casi que en cualquier actividad y cualquier cosa que estemos haciendo en la vida, en la cotidianidad. Porque finalmente, lo hemos dicho en algunas ocasiones, tal vez es el único don al que no nos podemos dar el lujo de renunciar. O sea, de ninguna manera podemos renunciar a la libertad. Y eso va a tener relación con otros arquetipos que vamos a ir viendo. Entonces la vez pasada hablábamos del foie. ¿Vieron el video del foie o no? Sí. ¿Se rieron un poquito con ese video? Bueno, ese foie era lo que decíamos, es lo que nos falta, como ese esfuerzo final para mover esa energía, ese espíritu, esa voluntad, decíamos la vez pasada, esa potencia interior que está por desarrollarse hasta que finalmente ya logramos tomar una decisión y nos encontramos con que en verdad ya no era necesario seguir en el arquetipo del huérfano donde se había derrumbado el paraíso, y que muchas veces tal vez la ventaja principal era precisamente que el paraíso se derrumbara, porque si se derrumba el paraíso era porque no era lo suficientemente sólido. Y eso entendido no simplemente desde el punto de vista de una estructura de construcción, sino el paraíso interior que cada uno de nosotros tiene. Digamos que por eso, cuando uno empieza a guardar todas estas enseñanzas de la vida, no se puede dar el lujo de renunciar a cosas que fueron constituyendo el paraíso, porque ese paraíso constituye con los valores que nos fueron inculcando poco a poco eso que representa nuestra seguridad, Pablo. ¿No hay alguno de esos arquetipos que tengan relación con el desarrollo del ser? Todos tienen que Por ver eso, con el desarrollo del ser. Eso es como cuando se nace y se empieza ya a desarrollar el ser. Sí, desde el mismo momento en que nacemos estamos atravesando por figuras de esos arquetipos. Unas en un momento dado estamos en otras, en un arquetipo, en otro momento de la vida estamos en otro, pero obviamente... Los coinciden mucho con relación al desarrollo de un bebé. Claro, claro.
Eso es, justamente. Pero, por eso decíamos, no podemos ubicarlos cronológicamente en el tiempo, porque el bebé puede tener la inocencia, por ejemplo, de la que vamos a hablar hoy, pero también es necesario que a veces el adulto rescate la inocencia para poder volver a ser ese niño y andar con mayor leve edad, que es la edad de la niñez, que es volverse niño en algún momento determinado, y por eso vamos a ir tratando de descomponer eso. Entonces decíamos, ese huérfano necesitaba que en un momento dado lo que no estaba bien fundamentado se fuera al piso, y obviamente que cuando las cosas se caen uno se asusta y dice, Dios mío, ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Sí? Y a veces uno siente, es la expresión de siempre, Dios mío bendito, ¿qué será lo que me falta? Pues que todas me cayeron juntas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han oído alguna vez esa expresión? Pues allá en la calle, no, nadie, ¿cierto? Entonces resulta que muchas veces lo que hacemos es que nos damos cuenta que en ese momento es como si la vida nos estuviera poniendo a prueba y nos dijera, ¿qué hubo del fa? ¿Qué hubo de la energía que usted tiene? Eso de lo que fue dotado, eso con lo que en un momento determinado usted decidió anclarse en este universo, en esta vida, en este planeta, y decir, aquí estoy yo, ¿sí? Y cada uno además eligió dónde anclarse. O sea, es que yo sí soy muy de malas, haber nacido en una familia acomodadita nomás en vez de haber nacido en la familia de un rey, ¿sí o no? Pero resulta que cada uno en su misión de vida, llamémosla misión o función también, en esa misión o función de vida tiene algo por aprender. Por eso entonces hemos dicho que muchas veces las famosas enfermedades por las que ningún médico daba nada para que alguien se recuperara y ya lo habían desahuciado y de pronto se mejoraron, entre comillas, espontáneamente, y así la llama la medicina, remisión espontánea. A mí de verdad me da esta risa que la medicina denomine eso así, porque primero, de espontánea no tiene absolutamente nada. Es al contrario una visión interior muy profunda que despierta en un momento determinado, y por eso se descubre la remisión. Es decir, es volver a encontrar la misión de la vida que por alguna circunstancia se había perdido. Cuando se pierde la misión, cuando nos empezamos a alejar de esa nota que teníamos que dar, cuando cada uno empieza a irse por las ramas y a perderse en el sendero, entonces la vida le da un avisito, le dice, oiga, por ahí no es, vuelva a encarrílese, ¿sí? Pero muchas veces uno se hace el sordo y sigue, y hasta que finalmente la vida lo llama a calificar servicios. Dices que usted no quiso hacer caso, y entonces, ¿qué hacíamos con esa misión? Se la tenemos que dar a otro, porque esas misiones hay que llevarlas a cabo, ¿sí? Pónganle cuidado a esta historia. Esta es una paciente que trabaja en una empresa como ingeniera, además ya con 15 o 20 años de trabajo en esa empresa, brillante, respetada en la empresa, ha hecho una secuencia maravillosa de trabajo, pero de un momento a otro las directivas piensan que es que pues ya tiene casi 20 años de estar trabajando aquí, ¿sí? Y pues ya no se ve tan sardinita, ¿sí? Y bueno, yo creo que es tiempo de pensar en que alguien la reemplace, y además ya nos está saliendo muy costosa. Al fin y al cabo, todos esos años se supone que van ganando en salario y en todo eso. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que en lugar de llamarla a hacer un arreglo, le dicen, venga, a usted la vamos a sancionar porque ocurrió una cosa indebida en la empresa. Y resulta que ella le había dado una bonificación a alguien por hacer un trabajo, pero con el consentimiento de sus jefes. Pero no había nada escrito. ¿Usted dio ese consentimiento? Y dice, pues claro, ustedes mismos me dijeron que sí. Ah, no hay nada escrito. Una de dos, o usted renuncia y nos evitamos la indemnización, ¿no? O ponemos una demanda contra usted. Entonces ese es el pago
que le dan a una persona que entregó 20 años de su vida simplemente porque llegó una gerencia nueva que dijo vamos a trabajar con gente joven, ¿sí? Y no le importó al ser humano que había ahí, ni el sacrificio, ni lo que había hecho. Entonces, por supuesto, ella dice, no, perfecto, si ustedes van a jugar de esa manera, pues jugamos de esa manera. Yo no voy a salir aquí por deshonesta, ni mucho menos porque nunca he trabajado de manera deshonesta. Si ustedes me tienen que montar alguna cosa, montenla, que yo también me puedo ofender. Finalmente decide la empresa pagarle cualquier chichigua y ella dijo, no me voy a poner a mandar porque hay una cosa que se llama dignidad y no voy a ponerle precio a mi dignidad. Y sale, pero sale con un resentimiento enorme. Además uno lo mira desde afuera y dice, pero por Dios, con toda la razón, 20 años regalados a la empresa para que le salgan con una cosa de esas al final tan grotesca como decir, venga, váyase que usted aquí ya no nos sirve y váyase en estas circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, ella era casi que la cabeza que manejaba todo eso, pues todo el mantenimiento de muchas cosas en la casa, porque su esposo, digamos que con lo que trabajaba no alcanzaba a cubrir mayor cosa y ella era, digamos, la que estaba llevando la gran responsabilidad. Entonces ella en un principio se traga todo, se traga, porque cómo voy a preocupar a la familia hasta cuando ya la cosa se hace inmanejable, y bueno, ya tengo que contarme, me volaron de la empresa. Pero ella sale, insisto, con mucho resentimiento que no logra dejar a un lado y que se guarda. A pesar de que es una excelente profesional, de hecho 15 días después ya tenía otro trabajo y aparentemente mejor. De hecho, como un año después la llamaron otra vez, véngase, no, eso fue un malentendido, venga que le pagamos lo que usted quiera, tal cosa. Pero ella seguía llenando eso, esa emoción. Una emoción, insisto, no expresada por el tipo de profesional que era una mujer muy respetaba mucho sus valores y dijo, bueno, el problema fue mío con la empresa y yo no voy a hablar pestes de todo esto, sino que como profesional me guardo eso. Pero siguió, insisto, tragando. Y seguir tragando y sin expresar es tocar ¿qué centro? El quinto. El quinto centro, que es la creatividad verbal y es la expresión verbal, pero además le pisotearon ¿qué? Su dignidad. Su dignidad, que ¿dónde la ubicamos en esos centros? En el primero. Entonces, ¿qué pasa? Hace un cáncer siempre que se toca el primer piso, es decir, el centro de los valores, de la dignidad, además manejado con mucha injusticia y vivido en soledad, se va generando un drama que empieza a reverberar y a reverberar y a reverberar. Pero entonces, ¿de dónde hace el cáncer? ¿Ustedes qué se imaginan con esa historia? De algo que tenga que ver con el quinto centro. Por ahí pasa. En realidad no lo hizo de tiroides, pero lo hizo del seno. Y el seno energéticamente pertenece al quinto centro, que es la misma tiroides, y lo mismo la articulación temporomandibular, y lo mismo el tallo cerebral, todo eso hace parte del quinto centro. Entonces no, es que no puede hacerlo de otra parte. Por eso decimos siempre uno se enferma de allí donde está la conciencia, o por lo menos donde ha estado puesta la atención. Ella consulta, obviamente, por un cáncer, además que le descubren porque ella es hiper mega cabecidura. 6 meses antes su mamografía estaba perfecta, le dijeron vuelva dentro de un año, ella va donde la ginecóloga no te preocupes, si eso está bien, tráeme la mamografía, yo la miro. Afortunadamente entendió mal y ella entendió, tráeme una nueva mamografía, yo la miro. Y se hizo una nueva mamografía y encuentran que en efecto está ahí ese carcinoma, lo que se llama in situ, o sea, no se ha regado por fortuna. Pero viene una cosa muy importante y es que uno trata este tipo de cosas, pero mientras no haya un ejercicio desde la conciencia en el sentido del perdón, está corriendo un riesgo muy grande de que eso se reactive. Es decir, quitar unas células cancerosas no representa la recuperación. En realidad es el movimiento de la conciencia lo que genera la recuperación y lo que cambia por completo el panorama. Entonces ella empieza a trabajar precisamente en eso. Listo, fue una injusticia, algo tenía yo que aprender de eso, no sé qué,
pero entiende claramente que si no retira la energía de eso que no es esencial, entonces va a seguir alimentando eso y va a seguir enfermándose de eso y va a seguir entonces potencializando algo que ya está inscrito allí. ¿Vamos hasta ahí o no? Entonces fíjense cómo para ella en un momento determinado donde se siente absolutamente huérfana, se le cayó todo su paraíso, aquello donde entregó toda su vida y donde había entregado lo mejor como profesional, resulta ser en medio de todo, cuando esto tenía unas bases falsas, algo muy interesante que le permite a ella darse cuenta de que ese paraíso se tenía que derrumbar precisamente para poder empezar a entrar en otra etapa que es la del inocente. ¿Sí? Entonces, si yo les digo a ustedes la palabra inocente, ¿qué les llega a la cabeza? Culpable. No, Eso es lo contrario de inocente, ¿no? claro, o sea, Eso. o sea, si hablamos de inocencia, también existe una dualidad. Entonces, uno habla de inocencia, también habla de la energía de la culpabilidad. Bien, listo, dejémoslo por ahí, dámosle culpa por aquí. Así entendido, sí capto. Pero si yo hablo de la palabra inocencia, ¿cómo describirían ustedes qué es la inocencia ahora? ¿Qué se les viene? Y simboliza un bebé. Un bebé, bueno, entonces digámoslo listo. Un niño, listo. ¿Qué más? Sano. ¿Perdón? Sano. Sana. Sí, sano. Un bebé sano. Ok, bueno. Ingenuo. A ver, Libertad. yo pregunto, ¿un bebé enfermo no puede ser inocente? Me refiero más como a la conciencia. Ah, bueno, o sea, sin paradigma, así, ya, limpio, ok, listo, perfecto. Ok, perfecto, ya. ¿Algo más? Libre de prejuicio. Sin prejuicios. ¿Qué más? Feliz. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo es la expresión de alguien inocente? Sin miedo. Bien. Espontánea. Espontánea. Transparente. Sin miedo. Tranquilo. Transparente. Sincera. Sincero. Confiado. Confiado, esa palabra me gusta mucho. Confianza. Sí, confiado. Entonces miren ustedes todas las propiedades que le encuentran a ustedes a alguien que representa la inocencia. Y vamos a mirar cómo la historia continúa en este sentido. Cuando le ofrecen un nuevo trabajo, ella asume la actitud del inocente. Dice, qué bueno, y se sorprende. El inocente mira como, wow, y siempre está como queriendo ver más allá de lo que los órganos de los sentidos le permiten, y escuchar más allá y sentir más allá, porque el inocente tiene una cosa fundamental y es esta, la confianza. El inocente confía, el inocente no tiene prejuicios, el inocente entonces renuncia a mucha parte de su historia porque considera que a partir de entonces puede reiniciar, puede recomenzar su vida y puede encontrar esa remisión de la que estábamos hablando ahora. Si empieza a encontrar la remisión, entonces se da cuenta que la vida no la puso aquí en el huérfano porque la iba a castigar de algo, sino porque probablemente no hubiera tomado la decisión de irse de la empresa por ella misma. Digamos que estaba habitando en una zona de confort, que es donde normalmente estamos, y a veces decimos, es mejor malo conocido porque bueno por conocer, ¿no? Han oído también esa expresión, nunca le hemos dicho, ¿cierto? Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa sensación de que es mejor algo malo conocido que algo bueno por conocer, nos vamos quedando ahí y nos acostamos a esas cositas y no renunciamos a que puede haber otras cosas, y entonces evita que entremos en este estado del inocente. El inocente es ese niño, y el niño, ¿qué características tiene? Primero, es un gozón, ¿sí? El niño guarda fácilmente sentimientos de odio o de resentimiento. No, el niño pelea con el otro, ya no lo quiero,
ya, no más, no lo quiero volver a... Y en 5 minutos más, mami, te presento a mi nuevo mejor amigo. Sí, y somos nuestros mejores amigos. Porque el niño renuncia a cargar cosas, ¿se acuerdan que hablábamos de frecuencias altas y frecuencias bajas? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Entonces decíamos que las frecuencias muy bajas están todas en relación con sentimientos, con emociones complejas. Yo creo que por aquí hay sillita. Con emociones complejas, con cosas que realmente no son relevantes. Entonces el niño dice, necesito vibrar en un patrón frecuencial y por eso goza tanto y por eso se activa tanto y por eso dice, rico, me reinvento en cada movimiento y rico yo puedo... Y tiene mucha energía. Y exactamente, pero además, ¿qué es el niño? El niño parte de una cosa muy importante que es que no tiene prejuicios ni paradigmas. Entonces el niño dice, un elefante amarillo puede existir como lo veíamos la vez pasada y qué importa y quién dijo que no. Y cualquier cosa puede ocurrir, ay, el niño puede volar, por eso es tan peligroso que se ponga el disfraz de Superman porque, ¿sí? Y más si vive en el 20º piso, ¿no? Entonces, pero empieza a darse cuenta que cualquier historia él la puede fabricar perfectamente y además llega un momento en que muchas veces esa historia se la cree y si la cree, la crea. Y si está haciendo ese tipo de movimientos, ¿qué ocurre? Que empiezan a darse cuenta también que en esta elevación frecuencial significa que ese inocente empieza a reconstruir vida, Qué pena, yo hago un paréntesis ahí. Yo no sé si hay adentro, hay unas sillitas ahí al fondo, si quieres. Bueno, lo cierto es que empieza a reconstruir vida y empieza a darse cuenta que este primer paso era necesario. Entonces ya deja de ser la víctima, porque en un principio la víctima dice, no, esto no puede ser, esto no puede estar ocurriendo, pero si yo he sido bueno toda la vida, si es que yo no tenía esto, si es que tal cosa, y entonces empieza a hacerse la víctima y queda en el momento de la víctima, todo lo atropella, todo es algo que lo está molestando directamente, hasta que ese inocente dice, no, es perfectamente posible recrear la vida, es perfectamente posible volver a diseñar y sin ningún tipo de preceptos surgir. ¿Y cuándo es tiempo de surgir? En cualquier momento, siempre y cuando uno tome una decisión. Y ya lo hemos dicho, decisión viene de qué? De cadere, y de cadere significa cortar. Perfecto. Entonces cualquiera puede cortar en cualquier momento. Que es que, miren, yo les cuento otra historia. Cuando ocurrió lo de Chávez y todo eso por allá, que empezó el deterioro de nuestra hermana República Bolivariana, ¿qué pasó? Que en ese momento mucha gente que estaba consolidada y que tenía un paraíso, se le derrumbó. Y yo recuerdo que uno de esos pacientes que yo vi, y estoy hablando de hace 15 años tal vez, era un tipo que era un periodista y era director de un periódico, además le iba muy bien, y es como decir, en 8 días perdió el esfuerzo que había hecho durante 40 años. O sea, en 8 días su empresa prácticamente no existía porque el gran jefe dijo, ahora mismo nos apropiamos de estas cosas, así como decía un amigo mío por allá. Entonces resulta que este señor llega a Medellín concretamente y dice, por Dios, no sé qué va a hacer. Y este señor en menos de 2 meses empieza a hacer este movimiento. Pero así, ustedes no se imaginan lo que ese hombre se envejeció en 2 meses. Decía, es que me quitaron todo. Entonces, claro, él empieza a asumir esto. Y si esto no cambia en su visión, pues él sigue haciendo esto, hasta que simplemente su energía de reserva se agota a tal punto que no puede mantenerse. O decide que si está aquí es para algo, y entonces logra despertar ese inocente que tiene la capacidad de sorprenderse, de ser feliz, de ser espontáneo, de no tener miedo, y dice, voy a montar un periódico. Solo que, doctor, yo tengo 68 años.
Entonces ustedes se imaginan lo que eso significa para alguien a los 68 años, que lo tuvo todo, que tenía su emporio, que tenía todo el dinero del mundo, a los 68 años volver a empezar. Pero cuando le empezamos a inyectar esto de optimismo también del niño, de ganas, de sorpresa, de energía del niño, él empieza a hacer esto como si el ave fénix volviera a resurgir y se empieza de hecho empieza a hacer ejercicio, de hecho dices que yo no me puedo dar derrotar por esto, pues ya, yo tengo unos hijos que sacar adelante, yo tengo y finalmente decide que funda un periódico acá en Medellín. Él empezó con un periódico de salud, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Lo cierto es que 3 meses después había como triplicado el proyecto que él tenía de suscriptores. Él decía, no, de aquí a 3 meses yo tendré tantos suscriptores, y resulta que a los 3 meses no tenía solamente los suscriptores, sino que tenía 3 veces lo que él había proyectado, lo que le permitió llevar una vida perfectamente normal a partir de entonces y cogerse confianza. Y luego entonces creó otras empresas y se dio cuenta que en el negocio de la salud podía encontrar muchas cosas y en fin, para redondearles, vuelve y encuentra en ese inocente interior la capacidad de resurgir, pero eso no hubiera sido posible si no se hubiera dado esta lección de la seguridad. ¿Sí? Te pregunto algo, pues yo entiendo que los arquetipos, pues cada persona se va paseando como por ellos dependiendo de las etapas y los momentos que esté en el transcurso de su vida, ¿cierto? Pero puede existir personas que se anclen en un cierto arquetipo y no puedan surgir. De hecho ahí es donde está el problema, en que muchos se anclan ahí y no se permiten evolucionar. Esa parte es muy compleja y muy severa. Hace poco vi un paciente que yo había visto de hecho no lo había visto como paciente, él me traía a su hijo hace, no sé, tal vez 15, no sé, sí, por ahí, 15 años más o menos. Lo cierto es que era un tipo vital, con entusiasmo, de esos que transmitía mucha cosa, ¿no? Y hace poco me llamó su esposa porque estaba muy preocupada, que no sabía si dejarlo que lo internaran en el hospital psiquiátrico porque el hombre estaba haciendo un síndrome de pánico y una depresión profunda. Y ya cuando yo lo veo, que insisto no lo veía todo ese tiempo, yo dije, este hombre lo conozco yo. Dice la esposa, pues claro, es que él traía al hijo que era tal y tal y wow, yo veo ese desgaste y ese envejecimiento tan tremendo, pero él de entrada dice, doctor, es que yo cometí un error, yo debía haberme quedado metido en el hospital ayer, es que yo no quiero nada, es que yo soy bueno, vamos a trabajarle. Espérate, vamos a tratar de mirar esto de esta manera. No, es que es boba, ¿para qué hace usted alguna cosa si es que yo he visto ya muchos médicos? Que bueno, pero viniste a algo. No, sí, pero es que qué boba, es que nadie va a poder con lo que yo tengo. Pero espérate, no hemos empezado siquiera, no hemos hablado de tu problema y ya estás derrotado. Me dice, bueno, y empieza a hablarme, pero ¿para qué le voy a contar esta historia? Si es que yo ya estoy ahí hace mucho rato y esto ocurre, pero a él se le derrumba el paraíso, porque precisamente ese hijo que traía hacía tanto tiempo entra en el mundo de la droga. Entonces, algo que para él representaba muchísimo, lo hace ir a pique por completo. Pero además, y viene la segunda parte, y aquí es donde es lo complejo, porque Speransky habla de lo que él llama el primero y segundo golpes. Y Speransky dice que hay un primer golpe que sensibiliza, ¿no? Que hace que uno como que entre en la crisis, pero hay un segundo golpe, un estartazo más, que ahí sí, si no tienes esa capacidad de resiliencia y de despertar el inocente, te entierra, ¿sí? Y resulta que el segundo golpe para él es que en su profesión, pues, dejan de valorarlo como debería ser. Él tiene una profesión que tiene que ver con la salud, empieza a trabajar para un grupo de especialistas y lo ponen a ver 20, 30 pacientes diarios. Ustedes se imaginan lo que es ese volumen de pacientes, pero además pagándole una miseria
miseria que no le aumentan para nada 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como diciéndole, abúrrase pues porque pues no le vamos a pagar más, ¿no? Pero para acabar de ajustar, entonces él de un momento a otro se envalentona y dice, ya, renuncio, no puede ser que a mí no me suban el sueldo en 4 años y fuera de eso que me estén pagando tan poquito, y resulta que le toca entrenar a la persona que entra nueva y le pagan 3 veces más de lo que a él le están pagando. Y es un muchacho, ¿no? Entonces obviamente eso también lo vive desde la injusticia, desde el drama personal, pero también eso hace que se meta al hueco y por eso ya no quiere recibir ningún tipo de ayuda. Después de terminada la consulta y hablarle y hablarle y hablarle mucho y hacerle ver todas estas cosas, dice, ¿yo para qué vine? Es que yo no me siento mejor ya. Y yo, no, pues es imposible, es que no hemos empezado. Mira, te voy a mandar unos medicamentos que vas a hacer esto. No, yo para qué me voy a tomar unos medicamentos. Y es que qué boba, es que yo no quiero medicamentos, es que tal. Y mire, si usted no se da la oportunidad de empezar por lo menos, ¿cómo se va a decir? Es decir, ¿cómo se va a sentir mejor si usted ni siquiera ha empezado un tratamiento? Y él sale con eso mismo y seguía y repitiendo. Pero ya cuando eso pasa, es que ya ni siquiera es la razón la que está generando una respuesta, sino que se debilitó un elemento muy importante dentro de los 5 elementos. ¿Se acuerdan? Agua, fuego, madera, metal, fuego, Tierra. y metal. ¿Sí? Y entonces decíamos que el elemento tierra estaba compuesto por el vaso y el páncreas, ¿se acuerdan? Y decíamos que cada uno de estos órganos estaba en relación con una emoción. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la del vaso? las obsesiones. Las obsesiones. Entonces esas obsesiones ya casi que enajenan su posibilidad de pensar claramente, y ese pensamiento se repite y se repite y se repite, y por más que él intente va a seguir repitiéndose eso. Es que a mí ya nada me va a servir, es que yo no quiero, es que yo para qué, es que sí, y entonces se quedan anclados a un arquetipo de estos, a menos que ya uno intervenga de manera física, porque ya empieza a haber una alteración en ese patrón de lo físico que hemos dicho. Entonces, si yo no intervengo en lo físico, yo no puedo cambiar lo emocional y no puedo cambiar lo mental. Es decir, primero tengo que ir a lo más denso, porque ya ha cogido tanto su problema que tengo que ir a lo más denso. ¿Qué pasa si él no se mueve de aquí? ¿Qué sigue? ¿Ustedes qué creen? Pues claro. Está enfermo. Pero se enferma. ¿De qué? Bueno, es una posibilidad y no crean que es muy ajena. Y de verdad que es una buena posibilidad. Pero si se enfermara, ¿de qué esperarían ustedes que se enfermara? Con esta historia. Del Páncreas e hígado. De páncreas e hígado, pero ¿qué enfermedad le da? ¿Le da una hepatitis? Cáncer, ¿Le da una pancreatitis? Alzheimer. ¿Le da un Alzheimer? Porque un Alzheimer, esa sería tal vez una bendición en ese momento. cáncer. Claro. Cáncer, le están tocando el piso aquí, en esa historia. Miren, el hijo cae donde cayó. Y fuera de eso, en esa parte laboral, ¿qué le están diciendo? No lo valoraron para nada. Y fuera de eso, perdió ¿qué más raíces que la relación con su hijo y con todo lo que eso implica? Pero además vivido también en soledad. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el terreno perfecto para un cáncer. Apenas estamos empezando a evaluarlo, porque esto fue la semana pasada, pero este hombre ha perdido en 2 meses 12 kilos. Eso para nosotros los médicos es muy diciente, y es posible que esté simplemente en un cuadro depresivo severo y listo, hay que sacarlo de ahí. Pero ya eso es un terreno propicio, que si no se modifica, con toda seguridad va a llegar a una cosa como esa. Es decir, antes de que ocurra un cáncer tiene que haber más de 21 mutaciones. Eso significa que el cáncer no se ve. ¿Qué tan raro? ¿Cómo era de sano y se le desarrolló un cáncer? Así, de un día para otro, y se lo llevó.
Por supuesto que eso no es de un día para otro, eso se está inscribiendo hace mucho rato en todas esas secuencias que ha venido viviendo y de las cuales no ha podido evolucionar en la espiral que decíamos la otra vez, sino que se quedó dando las vueltas ahí en la misma espiral, en el mismo círculo, perdón, y entonces no avanzó. Doctor, Sí. y un niño que no tiene capacidad de vivir todas esas cosas porque desde pequeños tienen cáncer. Me encanta esa pregunta. La escucharon todos. ¿Por qué un niño que dice uno no tiene la capacidad de elaborar todo esto mentalmente puede sufrir de cáncer? ¿A ustedes qué se les ocurre? Genética. La herencia que cargaba la mamá. Ya. En los genes está inscrito no simplemente una cosa que desarrolla un corazón o un pulmón o un riñón, sino que también está inscrita toda la emocionalidad y la carga familiar que trae de atrás. Incluso, acuérdense de la Biblia, hasta 5 generaciones atrás, ¿sí? Entonces muchas veces uno tiene que entrar a sanar en un niño, no al niño, sino a lo que le antecede en su energía ancestral. Y a veces, créanme, en sanación a veces hacemos cosas como esas, donde uno trata a un niño, pero desde el bisabuelo que ni siquiera conoció, y que no está vivo además, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que decíamos la vez pasada? Del tiempo. ¿Qué dijimos del tiempo? El tiempo no existe. Es una manera en que nosotros tenemos que expresarnos para poder entenderlo, pero desde ese punto de vista el tiempo no existe. El tiempo es un único tiempo, que es el tiempo del presente. Entonces yo puedo traer la imagen del tatarabuelo a este presente y hacer un manejo que tiene que ver probablemente con la señora, con pues la mamá, con el abuelo, con la tía, con yo qué sé. Viene con una carga ancestral muy Claro, fuerte. viene con una carga ancestral muy fuerte. Entonces uno dice, bueno, y si eso es así, ¿alguien escogería llegar a este universo de una vez con esa carga tan fuerte? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Viene a sanar. Claro, viene a hacer el aprendizaje. Tiene una misión. Por eso digo yo que hay verdaderos maestros en esos niños. Por eso yo creo que no hay nadie de los que esté aquí que no se conmueva cuando ve una imagen. Hay una imagen que a mí me impresiona cada que la veo en televisión de San Just. Sí. Por favor. Exacto, que ayuden a los niños con cáncer y muestran esas imágenes que son absolutamente conmovedoras. Pero ¿qué hace eso? Que uno esté teniendo que ir mucho más allá de lo que estaba inscrito en el presente de ese niño, ¿sí? Yo recuerdo un pacientico también, esto es con historias para poder entenderlo. Este paciente se llamaba Alejo justamente, y Alejo era un niño que cuando fue a la consulta, los papás lo llevaron a que le ayudara, a que muriera tranquilo. O sea, así de claro lo tenían los papás. No hay nada que hacer, ya le habían dicho, el niño tenía un cáncer cerebral que tenía aprisionado más del 80% del cerebro, 80% del cerebro. Yo vi esas placas y yo decía, por Dios, ¿y aquí qué? ¿Sí? Y por supuesto, mi intención en ese momento fue ayudarle a Alejo a bien morir. Era un niño que recuerdo cuando subía, es que esa imagen la tengo súper clara, cuando subía, con 8 añitos en ese momento, cuando subía las escaleras era un niño que se veía ya destemplado, se veía con los ojos perdiditos, gris, exactamente, no el color de un niño típico que uno encuentra, ¿sí? Sino que ya estaba entregadito, ¿no? Pero me acordé de una cosa muy importante y es que el que cree, crea. Y el que crea, cree. Y entonces hay una cosa poderosísima que es la imaginación. ¿Y qué más que la imaginación y la visualización en un niño? ¿Sí? Como nosotros en esa época estábamos en lo de Pablo Escobar y todas esas cosas y los guerrillos y todo esto, ya no tenemos guerrillos ni nada. Gracias a Dios. En esa época los niños entienden de eso perfectamente. Entonces yo le decía, vamos a imaginarnos que tú tienes unos soldaditos que van a atacar unos guerrilleros malos que tienes ahí en la cabeza, ¿sí? Y entonces pusimos a los papás a que hicieran ese ejercicio. Hablé con la oncóloga, le pregunté a ver qué se podía hacer por el niño, me dijo, no hay absolutamente nada que hacer. En esas circunstancias darle algo de quimio, de radio sería
un acto de falta de humanidad, me decía ella, ¿sí? Entonces empezamos y lo cité con la esperanza de que todavía a los 20 días yo pudiera verlo, pues, y que no hubiera fallecido, ¿no? Porque, insisto, a eso fue lo que lo llevaron, a bien morir. En efecto, a los 20 días él regresa y cuando va subiendo por las escalas le digo yo, Alejo, ¿cómo vas? Y me dice, no se me olvida, es que fue muy bonito porque la expresión era ya no la de un niño derrotado y acabado ya por, sino que estaba en ese proceso de esto, ¿no? Y esto es un mudra poderosísimo. Entonces yo le digo, apenas entra, yo no lo podía creer, yo no daba crédito a lo que yo estaba viendo porque era un niño vital, los ojitos empezaron a brillar. Le decía, ¿y cómo vas en esa batalla? Y me dice, vamos ganando. Así me decía, pero además abría los ojitos, vamos ganando. Y yo dije, no puedo ser, algo está pasando aquí. Entonces le pido nuevamente una resonancia y la sorpresa es que ese tumor había reducido en cerca del 80%, es decir, de ese tumor inicial que tenía, comprimiendo cerca del 80% del cerebro, estaba 20% si acaso de lo que habíamos visto. Entonces hablo con la oncóloga, le digo, yo no sé qué está pasando aquí, pero me gustaría que lo evaluara, ¿no? Ella lo evalúa y dice, ahora sí, vamos a hacer aquí. Y 2 meses después falleció. Yo siempre me quedé con el interrogante. Obviamente la oncóloga estaba haciendo lo mejor que podía hacer y lo que desde su perspectiva era lo mejor. Pero siempre me quedé interrogado qué hubiera pasado si no le hubiéramos hecho nada, más que eso que estaba funcionando tan bien. Y para mí fue una bellísima lección y por eso seguramente quienes son pacientes míos han escuchado una expresión que yo utilizo mucho con los pacientes: cuando algo va muy bien, no se toca. Esa fue una lección que Alejo vino a enseñarme a mí y definitivamente la aprendí y la aprendí con creces. Un niño en edad cronológica es que el portador de esa enfermedad sea un niño al momento de afrontarla, ¿sí? Y muchos de los pacientes adultos que se han recuperado de cosas que, como les digo, no se podían recuperar, lo han hecho precisamente porque han vuelto a ser niños. Acuérdense lo que les decía, yo de dispensa decía que hay 4 características muy importantes en quienes hacen la remisión espontánea. La primera, vuelven a creer en una fuerza superior. Dios, Buda, Krishna, lo que quieran, pero una fuerza superior. 2, se hacen dueños de sus propios pensamientos. 3, tienen la capacidad de reinventarse desde sus pensamientos. Y 4, y sobre todo, la capacidad de asombrarse. Entonces, cuando recuperan la capacidad de asombrarse, ¿qué están recuperando? El niño. ¿Qué es más fácil que se regenere? ¿Una célula niña o una célula ya viejita? ¿Ustedes creen? Niña. Claro. Entonces, esa célula niña o ese niño global se está recuperando porque tiene infinitamente más capacidad, precisamente porque está desde ahí, desde el inocente. Entonces miren, ¿qué más tiene el inocente? Es feliz, es espontáneo, no tiene miedo, y esto sí que es bien importante. Tal vez la emoción más anquilosante, la que más paraliza, es el miedo. Por eso la importancia de enfrentarse a esos temores. Carlos. Que con el tema del huérfano, pues uno lo está analizando, siempre es la pérdida de cualquier cosa, pues, trabajo, negocio, y al pasar de inocente es que uno se da cuenta que uno puede volver a crear y como niño puede volver a imaginar, pero todo según esos huérfanos cuando pierdes, o sea, es pérdida como tal, y ahí es que te vuelves y subes con la inocente, pues, con el inocente. Es que el uno compensa al otro. Eso, en otros términos, es hacer 2 movimientos. Uno que se llama la transformación Y la transmutación. y el otro que es la transmutación. Entonces el primero es un camino de descenso, ¿sí? Y por eso se va hasta los infiernos mismos, y en esos infiernos entonces casi que se mete hasta lo más profundo y no puede salir de ahí. Pero cuando se hace el movimiento de la transmutación, significa que no detuvo la caída en el tobogán que hemos puesto como ejemplo, sino que dejó que esa misma fuerza lo impulsara para poder volver a hacer el camino de ascenso.
eso es exactamente. Miren, Doctor, hay una palabra que no se da, no se menciona, y que yo creo que es la base de la inocencia y del niño, es la ilusión. claro, eso, me encanta eso. Porque la ilusión es eso, es todavía tengo algo por. Y allá iba precisamente. A eso, a tener nuevamente ilusiones, Claro, que es de lo claro, que uno carece. claro. Y eso es fundamental, mantener siempre la capacidad de soñar, ¿sí? Alguien me puso en una entrevista una vez, yo recuerdo, estaba entrevistando como 10 personas para algún cargo y a cada una la puse a escribir encima de su hoja de vida. Dije, escríbame la frase que se le venga. Entonces unas decían, yo soy muy tenaz y estoy capacitada para lo que quiero hacer, estaría feliz de trabajar en la empresa, y de pronto una por allá, con una carita de niña, pero además así de sorpresa, dijo, ¡ah, ya sé! Y dice, se vale soñar. Me encantó esa frase, y créanme, por eso la contratamos en su momento. ¿Usted me deja decir una Claro, cosa? No mía, de Gregorio Marañón. maravilloso. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Qué maravilla, qué maravilla. Miren esas frases. Muchas gracias, muy linda esa frase. ¿Quién la dijo? Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, me encantó esa frase. Español. Bien, entonces miren esto. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene o está pasando por el huérfano? Imaginémonos la expresión del huérfano. Un huérfano hace, ¿sí o no? Que ustedes jamás dirían que ese es el huérfano. Pero ¿qué hace un huérfano? Eso para no preocuparlo, ¿no? Eso es, exacto. El huérfano inmediatamente cambia su expresión, pero primero, ¿a dónde dirige su mirada? Abajo. ¿Qué significa eso? Que está anclado en el pasado, que no ha pasado el pasado, y por eso entonces no logra proyectarse en ese movimiento que está haciendo él. Nada más está buscando despertar otra cosa en los otros. Compasión. Compasión, más eso, lástima más que compasión. Sí, porque es que está bien, la compasión es despertar amor por alguien que tiene o que está sufriendo alguna cosa, pero la lástima es llegar al extremo de decir, ya este pobre si no. Entonces ellos buscan en el huérfano eso. De tragedia. Pero en cambio, el inocente, ¿cómo sería la expresión de alguien? Nati, ¿quieres hacer la expresión del inocente? Me encanta cuando los actores se ponen la camiseta. ¿Ah? Tú eres el actor. No me impresiones de esa manera. Está bien, transmíteme lo que quieres que yo represente aquí. Ya, listo, captado. Muchas gracias, maravilloso. Y entonces el inocente hace como, sí, sí, y mira lo que tú acabas de decir en esa frase, en esa palabra, y es eso, hay todavía algo, hay la ilusión, el inocente nunca está, ¿cierto? Sí, está buscando hacia arriba, como si algo por allá. ¿Y eso qué significa? Que hay un futuro, que todavía tiene una posibilidad, que todavía hay espacio para crear, que todavía hay espacio para mirar de manera diferente la realidad que se está enfocando hasta ese momento. Y entonces ahí él descubre que si se sacude un poquito puede empezar a cambiar por completo la historia. Y por eso nosotros los médicos hacemos una cosa que se llama historia clínica. Y esto es muy importante porque dependiendo de dónde se ancle el paciente, de ahí va a depender también la expresión física, emocional o mental de su patología. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. Bueno, dime. Una persona puede hacerse la víctima, pero a la vez tener episodios como de soberbia, de ahí donde estaría. Digamos que, porque una persona soberbia es al filo. digamos que si está en esa fase, todavía hay esperanzas. Porque en medio de todo hay energía para ser altivo, ¿no? Alguien que no tiene energía no puede ser altivo, ¿no? Alguien que no tiene energía no puede hacer esto, sino que
empieza. Es que físicamente se inscribe en su cuerpo. Y es impresionante además ver cómo se inscribe en los hologramas, o sea, en las representaciones del cuerpo. Cuando uno mira la oreja o las manos, o las palmas, o el iris, allí donde están representados todos los hologramas, es decir, la representación del todo en la parte y la parte en el todo, uno encuentra signos clarísimos, por ejemplo en el pabellón auricular. Paul Noye, que hablaba de la auriculoterapia, él no elegía a sus colaboradores por una hoja de vida, sino que les miraba la oreja. Y uno en la oreja puede ver perfectamente. Hacíamos el ejercicio ahorita hace una semana en Perú con la gente que estaba allá, y entonces recuerdo que me invitaban a cenar unas señoras muy queridas, y sentados en la mesa le dije, ¿y tú eres así y así? ¡Ah! ¿Y usted cómo sabe? Tu oreja me está contando ese chisme. Y entonces, claro, ¡ay, la oreja también! Y entonces terminamos haciendo el ejercicio, pero además lo hicimos precisamente para, no crean que les voy a leer la pero terminamos de hacer el ejercicio para que ellos se dieran cuenta de verdad cómo estaba inscrita la vida ahí. Y cómo desde ahí eso está siendo como una pantalla que muestra todo por completo. Pero lo más bonito es que la energía se inscribe, y si se modifica esa energía, puede cambiar otra vez la fisonomía de la oreja. Es como si hiciera este movimiento, ¿sí? Como que hay un momento de contracción y extensión, y puede originar cualquier tipo de cosa que se ve allí reflejada. Pero no es como tanto de la oreja en sí, el órgano como tal, sino desde nuestro ADN. O sea, la modificación es del ADN. Se modifica el ADN, pero el órgano también, ¿no es? Por eso. Claro. Por la experiencia, los ancianos tienen las orejas claro, más grandotas. claro, sin duda que sí, eso es que, es decir, todas las cosas se van inscribiendo en el ADN, por desde supuesto. el ADN para acá. En el ADN queda registrada cualquier emoción que tú vivas, cualquier proceso físico, cualquier proceso mental, todo queda ahí registrado. Pero es cierto lo que tú estás diciendo, en esas orejas, que entre otras cosas es el único órgano que sigue creciendo durante toda la vida. Por eso normalmente la gente que es un poquito... No le metamos política a esto, que se me va a complicar esto aquí, pero es cierto, normalmente las orejas siguen creciendo. Ustedes han visto las imágenes del Buda, que lo refieren por supuesto como un hombre sabio, se dan cuenta que es de unas orejotas, ¿sí? Y eso implica entonces que se sigue inscribiendo mucha información allá, y que es como si fuera una gran antena parabólica que está refiriendo o captando toda esa información. Entonces finalmente entonces, las personas que hacen cirugía plástica en las orejas, entonces es un error. Y hay muchas consecuencias de las famosas risotomías y de todas esas cosas. A veces hay consecuencias complejas. ¿Por qué? Porque están inscritas, y bueno, nos daría para hablar muchas cosas, lo mismo los piercing y demás, pero eso será tema de otra charla seguramente alguna vez. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos teniendo la oportunidad de, en esta seguridad, pasar del huérfano al inocente, ¿sí? Y de ese huérfano al inocente ya empieza a insinuársenos que hay una necesidad interior que surge. Es decir, cuando alguien asume la posición del inocente, y cuando finalmente se da cuenta que hay una ilusión, que hay un futuro, que hay algo que todavía me permite ver más allá, ya empieza a surgir en el interior un tercer arquetipo, que es el buscador. Entonces el buscador empieza a ver, ¿qué hace un buscador? Buscar. Pero resulta que el buscador, ¿por qué decide buscar? Porque Por no la tiene necesidad de nuevas experiencias. Por necesidad. ¿Por qué más? Porque es un inconforme, pero un inconforme en el sentido bueno de la palabra. Porque no tiene, Porque tiene aspiraciones. porque no tiene, entonces hace falta buscar. Claro, entonces necesita algo más. ¿Tiene sueños? Porque tiene sueños, porque tiene curiosidad. También puede ser por inestabilidad. Por inestabilidad, perfecto. Entonces miren toda la cantidad de cosas que hacen que surge el arquetipo del buscador. ¿Será mala la inestabilidad? Pregunto. No. En este caso. A ver, a mí me llega, volvamos a poner el ejemplo, hoja de vida.
Ah, ya, trabajaste en este. Ah, aquí duraste 2 meses. Y en esta, también. Y en esta sí duraste más, 3 meses. ¿Y por qué te.? No. Pues, doctor, uno que siempre quiere superarse. O de pronto le dicen a uno, yo no sé, me he casado 7 veces, pero es que definitivamente no ha nacido la mujer que me comprenda. Son ellas las que tienen el problema, Cristina, usted no me quiere entender. No, y entonces, ¿qué pasa? Que se queda en eso. Y se queda en que, ¿sí me entienden? Entonces, la inestabilidad puede ser buena, pero también puede ser muy mala. Las cosas llevadas a los extremos pueden ser muy complejas. Perfecto que alguien esté inestable donde diga, yo tengo un potencial mayor, soy capaz de expresar mucho más, soy capaz de dar mucho más, y aquí simplemente me estoy desperdiciando, gracias, tiene más espacio, ¿no? Entonces aquí me estoy desperdiciando, yo puedo salir y no sé qué y tal cosa, y entonces maravillosa esa inconformidad, maravillosa esa inestabilidad que es la que le lleva a tomar decisiones y decir, no, aquí definitivamente yo no voy a progresar y no voy a dar todo mi potencial, renuncio. Decisión. Pero otra cosa es que llegue a la otra empresa a los 5 días, no, ¿saben qué? No, yo aquí tampoco, y empieza y nunca se va a estabilizar, porque si no detiene su búsqueda, significa que lo que está ocurriendo es que no hay una buena capacidad de adaptación como para llegar a cosas que le permitan encontrarse también y centrarse. Y yo creo que tiene una inseguridad y una valoración tenaz. Mira, eso es muy importante porque no ha trascendido esto. Ya lo dijimos, es la lección del huérfano y del inocente. Si no aprende esa lección, no puede ir en el sentido positivo, si lo fuéramos a ver en esos términos, en el sentido que aporta hacia estos nuevos arquetipos del buscador y el amante. Carlos, ¿sí vas a decir? Pues yo digo que el buscador también es un tema de movimiento, de energía. Entonces yo pienso que el inocente empieza a capturar toda esa energía y en el buscador es que toda esa energía la va a desplegar, a buscar, a encontrar lo que siempre ha querido. Entonces yo pienso que es como pasar de uno al otro y el otro hace que suba y en esa velocidad que ibas cogiste la energía ya para empezar al movimiento. Eso es muy importante, eso es muy importante. Mientras haya movimiento hay vida. Ya lo hemos dicho, la vida es diferencia de potencial. Si existe una diferencia de potencial hay movimiento. Y ya lo dijimos, cuando se mueve un electrón, tiembla el universo. ¿Sí? Es decir, cualquier cosa puede ocurrir, pero es cierto, el buscador necesita moverse. Uno no sale, yo estoy buscando las llaves aquí porque hay luz, pero me perdieron allá afuera. No, pero es que aquí veo más. ¿No? Entonces, obviamente que no tiene ningún sentido eso. Cuando al contrario entendemos esto, de que es necesario movernos, de que es que la vida no va a venir a nosotros a decirnos, venga, trabaje conmigo, sí, que es que usted es muy bueno. No, pues yo creo que muy pocas excepciones confirmarán esa regla. Pero te están diciendo, hey, sacúdase pues, vamos a hacer alguna cosa que implique que ese buscador salga de la zona de confort. Es fundamentalísimo salir de la zona de confort. Y eso aplíquenlo a cualquier cosa de la vida. Supongamos, a ver, están en una familia muy disfuncional. Alegato va, alegato viene, trastorno de relación con los hijos, con la pareja, con todo el mundo, trifulca toda hora, ¿sí? Uno tiene dos posibilidades, o se queda ahí y entonces está en el huérfano, esto fue lo que me tocó. Y allá me dijeron que hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Entonces puedo asumir esa actitud. Y yo no entro a calificarla, a decir buena o mala, pero si el problema se creó desde unas circunstancias, yo no puedo pretender que desde las mismas circunstancias yo solucione el problema. Elemental. Me tengo que mover, entonces subo el buscador. Alguien está en una empresa y está completamente insatisfecho. Hay muchos más
hombres incapaces que oportunidades. Y cuando eso pasa, caemos en cuenta de que no ha surgido ese papel del buscador. Pero insisto, no puede salir el papel del buscador si no hemos aprendido esta gran lección: seguridad. Por eso vale mucho la pena meditar en la seguridad. Quien está seguro, ¿qué inspira la seguridad? Esa fue la tarea que pusimos para esta semana, ¿no? Hicimos toda la meditación juiciosamente todos los días, esos 15 o 20 minutos que cada uno sacó. Yo sé que todos lo sacaron responsablemente, que cada uno se metió en su sitio de meditación y trajo esa palabrita semilla que habíamos puesto. Entonces, ¿alguien me podría decir qué le inspiró ese pensamiento semilla? A mí me inspiró certeza. Para mí, inmediatamente yo sentí la certeza y la tranquilidad de que, como dice el dicho, en el tiempo de Dios perfecto, o sea, ni antes ni después, estar segura, o sea, una certeza plena de que las cosas pasan cuando y como me conviene, en el momento que me conviene, Claro. Y que sean las cosas como sucedan, así deben de ser. Entonces, La seguridad es bien distinta desde esa certeza, que pudiéramos llamar fe también, a la esperanza. La esperanza es, ay, ojalá, tal vez, quién sabe, a lo mejor podría ser, quizás. Sí, en cambio la certeza es ya, esto es un hecho, es como el decreto, pero además decreta y se cumple, ya, pero además no es que va a ocurrir, es que ya está ocurriendo, o sea, no admite dudas. La certeza, la fe y esa confianza que surge en este movimiento hacia el buscador, pero después de haber pasado por el inocente, ese inocente genera esa confianza suficiente como para decir, ya puedo, ahora sí, salir a buscar. Yo no puedo salir a buscar si no me siento seguro, ¿sí? ¿Cuántas veces han oído esta historia? Yo sé que yo necesito salirme de este trabajo, de verdad, yo sé. Cristina, créame que yo sé, pero es que no me atrevo, no me siento seguro. Yo cómo voy a hacer esto, si cómo voy a dar este, y entonces la papita ¿qué? ¿Sí? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esas historias? Cuando yo no tengo el suficiente potencial para moverme, ¿qué hago? vacilo. Exacto. Tambaleo. Tambaleo, vacilo, dudo. Y entonces si yo estoy haciendo esto, tradúzcanme esto a un lenguaje corporal. Miedo. Por ejemplo, el Parkinson tiene mucha dificultad y como no tiene la seguridad, tiene que ampliar la base de sustentación. No es lo mismo sostenerse así que sostenerse así. Entonces por eso empieza a ampliar la base de sustentación. Pero además como no está seguro, tiembla, ¿sí? Y si no está seguro y tiembla, entonces a veces también empieza a ocurrir esto: mareo, vértigo, etcétera, etcétera. El 80% de los vértigos a nosotros nos echan el carretazo. No, eso es un vértigo laberíntico, nos dicen a nosotros los médicos. Y el vértigo laberíntico significa, en el oído interno hay unas cositas que se llaman el utrículo y el sacro, y entonces los granulitos no están circulando lo suficientemente. ¡Qué carreta! No le crean a los médicos, mentira. No, muchas veces lo que está ocurriendo es precisamente eso, que se está inscribiendo en ese laberinto el miedo que tú tienes a dar el paso. Entonces, por eso hay que interpretar correctamente todos esos signos o síntomas que el cuerpo nos está dando. Ese síntoma que alguno de ustedes tiene hoy en este momento, ojo, porque le está contando algo. ¿Hasta cuándo lo tiene que contar? Hasta que lo resuelva. Hasta que yo lo escuche y aprenda la lección. Cuando aprendo la lección, entonces el síntoma dice, ya, no me necesitan, ya me puedo ir. Entonces la enfermedad dice, hasta aquí, suficiente, aprendí. Eso es redescubrirnos en estos caminos que vamos haciendo. Y vamos a ir andando poco a poco en este camino de los arquetipos, para que entendamos que, insisto, la historia se inscribe en el cuerpo. Cuando alguien tiene o está en esa parte del huérfano, ¿dónde creen ustedes que se inscriba la enfermedad? Ya vimos, el huérfano es el que hace esto.
¿Será tristeza lo que tiene el huérfano? Miedo, inseguridad. Inseguridad, claro, inseguridad. Entonces, ¿dónde se inscribirá eso? ¿Por qué dicen riñón? ¿Quién dijo Por el riñón? miedo. Claro, el riñón está generando el contacto con el polo a tierra. Entonces, fíjense que yo cuando estoy en esa etapa del huérfano, se me vino todo encima. Ya, ¿qué sentido tiene? Me dejó. Esta tusa no me la aguanto. Y el, ¿Sí? y el riñón Entonces, también ¿qué pasa? pertenece al primer centro. Que Claro, es el- y entonces el riñón pertenece al primer centro y se empieza a perder la base. Entonces, ¿de dónde me enfermo? Del riñón físico, bueno, puede ser. Y me pueden dar unos cálculos, y me puede dar una infección urinaria a repetición, y me puede... todas esas cosas. Pero ¿qué más? El riñón maneja los huesos. Y entonces, más que... no, el lupus todavía no. El lupus por ahí en el cuarto centro. la estructura. Pero en la estructura, que son precisamente esas estructuras de apoyo donde nos apoyamos nosotros. Ustedes se imaginan poder hacer esto sin huesos. Imposible, ¿cierto? Entonces por eso nos enfermamos de los huesos. Entonces da una artrosis, o da una artritis, o da cualquier afección de los huesos importante, y que si ya es llevada al extremo, pues entonces da un osteosarcoma, que ya es un cáncer de los huesos muy severo. Y entonces, claro, pero nosotros somos los que definimos hasta dónde permitimos. Yo escucho a tiempo y me di cuenta, y estoy aquí, y de pronto dice, pero tampoco me dejó, pero pues yo no soy el más feo tampoco. Hay 6.000 millones de mujeres queriendo amarme, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que de un momento a otro dice, Se lo perdió. tampoco. Se lo perdió, ¿sí o no? Boa tan boa que pegue boa. ¿Sí o no? Y entonces empieza, en esa reacción empieza a despertarse una cosa que dice, no, ya no involuciono más. Y entonces otra vez las bases hacen esto como, ¿sí? Y esa es la posibilidad de volver a dar un brinco cuántico, un salto cuántico que le permita a uno entender que esto que la vida le enseñó valía la pena. Y preciso, llega la otra novia, con razón yo tenía que terminar con aquella. Es que esta sí es, venga para acá mamita, ¿sí o no? Entonces cambia por completo el panorama y pasó de la víctima, el huérfano, a la posibilidad de la inocencia y a rescatar entonces una posibilidad, insisto, de proyectarse y de saber la vida continúa, ¿sí? Eso se llama en medicina resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de sobresalir a pesar de las dificultades o por las dificultades mismas, ¿no? Un calificativo que le dieron a Medellín, ciudad resiliente. Pensé que me iba a hablar del Deportivo Independiente de Medellín. Ya eso sí, eso es palabras mayores, ¿sí o no? Porque eso, por ejemplo, somos resilientes, los que seguimos siendo hinchas de Medellín, ¿sí o no? Tropezó cualquiera en la vida, pero tantos, pero Alejo, ¿y uno cómo mide el grado de resiliencia de una población? ¿de una qué? De una población. De una ¿Cómo población. sabe que una población es en una población? Yo pienso que la mejor manera de medirles con hechos. A ver, devuelve tú la película de Medellín 20 años atrás. ¿Te acuerdas? Estábamos todos guardados, sonaba el estallido de la bomba de turno, los tantos muertos que había, y esto llegó a ser, como dijo alguien en esa época, absolutamente inviable. Y mira, hoy nos llaman la ciudad de la innovación y de no sé qué. Sin duda seguimos teniendo todos los problemas que tenemos, que son consecuencia de por lo menos otras 2 generaciones más que van a vivir en ese proceso que les tocó. Claro, crecieron en eso, entonces ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo? Pero sin duda la película de hoy es bien distinta. Antes un extranjero quería venir a Medellín y lo pensaba 10 veces. Hoy nos estamos poblando de extranjeros. ¿Sí? ¿Ibas a decir? Que en los museos hay una memoria muerta, y entonces pues obviamente respetando lo que cada uno piense, pues, pero yo pienso que si tratamos de recordar la historia no hay que ir al museo, hay que ir acá. Y allá es donde vamos a ver un poquitico más cuando empecemos a hablar más profundamente del buscador.
¿Ibas a decir algo? Sí, quiero preguntar algo. Antes la señora hablaba, hacía la pregunta acerca de los niños, ¿no? Y yo le pregunto, y en relación, por ejemplo, a personas que están diagnosticadas con problemas psiquiátricos, o sea, con las que no se puede instaurar un diálogo como estamos hablando nosotros ahora, o sea, ¿cómo se puede hablar de esto? A ver, eso depende mucho de muchos factores. Lo primero es que alguien puede tener un problema psiquiátrico desde el inicio de su vida, pero otros problemas psiquiátricos son adquiridos en el tiempo ante situaciones diferentes que no han sido superadas y elaboradas para poder pasar por todos estos arquetipos. Cuando los procesos no son elaborados, no son comprendidos, la comprensión es terapéutica. Por eso es tan importante eso de doctor. El doctor viene de docere y docere significa el que educa, ¿sí? Si entonces desde ahí partimos y nos damos cuenta de que alguien está ayudándote en el proceso de comprender lo que está ocurriendo y no solamente el por qué sino el para qué, es muy factible que esa maraña de cosas se empiece a desenredar poco a poco. Pero si en cambio, al contrario, no hay la suficiente fortaleza, que tiene que partir desde lo físico y luego a lo emocional y luego a lo mental, es muy posible que el deterioro sea progresivo. Yo no tengo absolutamente nada contra la psiquiatría, mejor dicho, contra los psiquiatras, pero sí pienso que la psiquiatría es la rama más atrasada de la medicina, porque se quedó tratando el fósil molecular. Y entonces se piensa que una depresión es falta de serotonina, pero por Dios, eso tiene que ir mucho más allá de una molécula. Que la expresión externa sea la serotonina, bien. Y entonces por eso la fluoxetina y las sertralinas y todas las demás. Pero que detrás de esa molécula haya sueños frustrados, haya expectativas reventadas, haya rupturas, haya todas esas cosas, haya sueños, haya toda esa cantidad de cosas, claro. Entonces por eso yo diría que lo mejor para volver a conectar a alguna persona que está extraviada en el mundo de lo psíquico es ir un poco más allá y despertar la humanidad que hay en él, reflejada en él. No sé si tienes claro este muñequito, pero este muñequito lo hemos puesto aquí muchas veces, no te había visto acá, ¿cierto que no? Así que muy bienvenida. Me encanta, me encanta. Además si eres así inquieta me encanta. Pero entonces decíamos, cuando algo de lo físico no se resuelve, hay que resolverlo o en la estructura física o en la emocional o en la mental. Pero si es algo emocional, yo no lo puedo ir a resolver desde lo físico, que es mucho más denso, sino que lo resuelvo desde lo emocional o desde lo mental, ¿sí? Y si es algo de lo mental, por ejemplo en lo que me estás mencionando, o se resuelve con ideas diferentes que actúan en lo mental, o ya tengo que recurrir inclusive al alma misma, que es una esfera superior donde a lo mejor ya ni siquiera dependa de nosotros como seres humanos, sino de la función que cada uno vino a desempeñar dentro de este proceso, y a lo mejor en la estrategia del plan divino, llámenlo ustedes como lo quieran llamar, existe una función en la que prefieren desconectarte antes que eso genere un caos. ¿Me hago entender? Cuando una célula no funciona bien, ella tiene dos oportunidades, y de hecho hace uso ocasionalmente de una cosa que se llama la apoptosis celular, que es la muerte celular programada. La célula dice, yo ya no soy capaz de cumplir con mi función, prefiero sacrificarme antes que dañar mi cuerpo. Pero cuando no se comprende eso, entonces esa célula dañada se queda y empieza a dañar a otras y a otras y a otras, y ahí es donde empiezan los procesos degenerativos. Entonces digamos que hay un punto de donde uno puede resolver desde ahí, pero hay otros que se nos escapan, y definitivamente sigue siendo para nosotros un misterio completo. Hoy sabemos muchísimo más de la mente, de la conciencia y del cerebro mismo en los últimos 50 años que en todo lo que pasó en miles de años de evolución, porque vamos avanzando a pasos absolutamente agigantados, pero aún así estamos en absolutos pañales en comprender y en develar el misterio de la mente y de lo que tiene que ver con el proceso del ser como tal en su evolución. Bien, bueno, vamos a terminar así.